Vamos a leer Hechos. Vamos a volver a entrar en Hechos donde estábamos. Y habíamos quedado en Hechos, capítulo 12, versículo 9. Retomemos desde ahí. Libro de Hechos, capítulo 12, versículo 9. Estábamos hablando de la muerte de un discípulo. En el capítulo 12 nos cuentan que mataron a Jacobo, hermano de Juan. Lo mandaron a matar. Herodes, con su autoridad, lo mandó a matar y Dios permitió que él muriese. Pero posteriormente atraparon a Pedro. Y a Pedro, por el contrario, lo llevaron a la cárcel, lo iban a mandar a juicio prácticamente al otro día. Lo querían matar también en ese momento y milagrosamente Dios mandó un ángel que, vuelvo y repito, probablemente no era así como alguien volador que tuviera de pronto tenía un aspecto probablemente humano, pero fue y de manera milagrosa rompió las cadenas en las que estaba Pedro y lo sacó literalmente de la cárcel. Entonces vamos ahí en la historia, ¿listo? Vamos a leer versículo 9, dice: Pedro salió tras él, o sea, tras el ángel que Dios había enviado allá a liberarlo. Dice, pero Pedro no sabía si realmente estaba sucediendo lo que el ángel hacía, estaba un poco como sorprendido. Le parecía que se trataba como de una visión. Pasaron por la primera y segunda guardia y llegaron al portón de hierro que daba a la ciudad. El portón se les abrió por sí solo y salieron. Esto es un tema milagroso. Caminaron unas cuadras y de repente el ángel lo dejó solo. Como quien dice, el ángel cumplió su cometido y al final se fue y ya lo dejó libre. Miren lo que pasó después. Entonces Pedro volvió en sí y se dijo: ahora estoy completamente seguro de que el Señor ha enviado a su ángel para librarme del poder de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. Cuando cayó en cuenta de esto, fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos, donde muchas personas estaban reunidas orando. Llamó a la puerta de la calle y salió a responder una sierva llamada Rode. Al reconocer la voz de Pedro, se puso tan contenta que volvió corriendo sin abrir. ¿Cuánto no le ha pasado eso que se emocionan tanto que no hacen? Debió haberle abierto rápido, ¿verdad? Pues no, se puso tan feliz esta mujer que salió de vuelta a contarles a los de adentro y no le abrió. Eso es como un poco chistoso. Pedro está a la puerta, exclamó. Estás loca, le dijeron. Ella insistía en que así era, pero los otros decían, debe haber sido un ángel. Entre tanto, Pedro seguía llamando. Claro, lo dejaron afuera. Imagínense, lo que se acaba de salir de la cárcel, lo más importante era pues refugiarse rápido. Y lo dejaron ahí más tiempo. Un poco cómico el tema. Después dice, entre tanto Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados. Con la mano Pedro les hizo señas de que se callaran y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Como quien dice, les hizo, no vayan a hablar fuerte que después me agarran, cállense y vamos para adentro. Y adentro les contó todo lo que ocurrió. Luego salió y se fue a otro, después dice, cuéntenles esto a Jacobo y a los hermanos, les dijo. Como quien dice, ya les conté lo que ocurrió, cuéntenle también a ellos. Luego salió y se fue a otro lugar. Al amanecer se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro. Pues claro, imagínense, ellos no tenían ni idea que ¿cuántos soldados habían solo para cuidar a Pedro? 12, ¿se acuerda? Creo que eran tres guardias, tres grupos de 4. Pues imagínense el alboroto, se les escapó a todos y nadie sabía dónde estaban. Me perdí. Se produjo un gran alboroto entre los soldados respecto al paradero de Pedro, versículo 19. Herodes hizo averiguaciones, pero al no encontrarlo, les tomó declaración a los guardias y mandó a matarlos. ¿Quiénes llevaron del bulto ahí? Los guardias. Y miren que esto es importante. Esto es importante porque no sé cómo
cómo ha sido su vida y la mía, pero depende en el bando que usted esté, usted puede llevar del bulto por las acciones de sus superiores. Esto es una realidad. ¿Cuántos asesinatos o personas no han muerto por culpa de los pecados y de las cosas malas que hacen sus padres? No siempre ocurre, pero puede ocurrir. ¿Cuántas personas no han muerto cuando un gobernante lastimosamente hace las cosas mal? Una decisión de una autoridad puede traer lamentables consecuencias para otros. Por eso es tan importante. Hoy la lucha de las mujeres es tratar de tener la autoridad del hombre. Pero no se imaginan lo que está pidiendo. Se están metiendo en una situación muy compleja porque esa autoridad puede traer una bendición o una maldición muy grande. Y esto es lo mismo que yo le digo a los hombres. Tengan mucho cuidado con su autoridad sobre su casa, su familia, sobre donde quiera que Dios los ponga como cabezas, entre comillas, porque nuestras acciones a la final van a traer bendición o maldición. Y al estar sujetos a Herodes y Dios haberlos rescatados, pues Herodes no le tembló la mano y los mandó a matar inmediatamente. Entonces es de tener mucho cuidado. Si estos soldados hubieran dicho, oiga, Herodes, yo no queremos, con todo respeto, no queremos ser parte de esta situación. Sabemos que ese hombre Pedro no ha hecho nada, usted lo ha encarcelado y no queremos o no podemos ser guardias de este varón. ¿Qué les hubiera pasado a ellos? Los mataban. Ahora, ojo, ellos hubieran podido morir o por haber hecho la justicia o por haber hecho lo incorrecto. Casi que iban a morir. Lo que no sabemos es si ellos hubieran dicho esto, qué tal que Dios le hubiera dado la gana, perdón la expresión, de hacer algo milagroso y salvarlos, cuando ellos se hubieran puesto en la brecha. ¿Acaso no fue eso lo que hicieron Sadrach, Mesach y Abednego con el rey de Babilonia? Que él dijo, todos se me tienen que arrodillar. El que no se arrodille, muere. Entonces ellos dijeron, oiga, no, espere, porque entre ellos sabían que solo ellos iban a adorar al Dios de Israel y a nadie más. Entonces le dijeron, con todo respeto, por el edicto del señor rey, con todo respeto le tenemos que decir, no podemos arrodillarnos o adorarlo a usted. Ah, bueno, van a morir. Pues moriremos. Y hubieran podido morir. Es más, si hubieran muerto no pasaba nada, iban a resucitar. Dios los hubiera ya tenido en la lista de los que Él iba a rescatar y a resucitar en su regreso y a darles vida eterna. Ellos lo sabían y por eso se mantuvieron firmes, pero milagrosamente Dios los rescató. A veces, y se los aseguro, vamos a estar en situaciones en nuestra vida donde tenemos que casi que poner nuestro pellejo por nuestra fe, y Dios puede llevarnos a ese límite. Créanme, ¿qué tal si un día usted tiene que decir, si yo hago lo correcto me van a echar? ¿No puede pasar? ¿En una empresa? ¿En una situación? Una vez por ahí vi una película, sí, que eran como de autores que conocen de Dios, y trataban de mostrar en la película que una persona casi que le estaban dando la oportunidad de ascender y tener mucho más sueldos si hacía una trampa. Pero casi que si no la hacía lo iban a echar. O sea, casi que era trepar con la trampa o salir literalmente sin nada por no hacerlo. Y el hombre se mantuvo y dijo, no lo voy a hacer. Y Dios sorprendió en la situación, en la película. Pero así no nos sorprendiera, porque la muerte podría llegar, la situación podría llegar, el trabajo podría perderse. En esas situaciones, ¿qué vamos a hacer? Cuando sea de vida o muerte, cuando sea, o no solo de vida o muerte, de una situación muy drástica. ¿Vamos a honrar a Dios con nuestra obediencia o lo vamos a dejar? ¿Qué pasa cuando un hombre o una mujer dice, si yo tomo esta decisión,
mi relación sentimental se va al suelo. ¿Cuántos no están en esa espada o, ¿cómo se llama? ¿En esa qué? Encrucijada, porque es una encrucijada. Entonces dicen, oiga, si yo obedezco a Dios, me dejan. ¿Cierto? O sea, me deja mi novia o mi novio. Y si no lo obedezco, ella se queda o él se queda. Están en una encrucijada. Pero Dios, no hemos podido hacer las cosas como Dios quiere y estoy en una encrucijada. O la dejo o lo dejo. ¿A quién van a elegir? Es que si yo dejo a Dios y me quedo con Él, voy a sufrir. Porque Dios, no, de pronto, sí, voy a estar haciendo lo incorrecto. Pero es que si me voy con Él y ella o Él me dejan, voy a sufrir. La pregunta es, ¿por cuál de los dos lados quiere sufrir? Casi que lo del soldado, ¿por cuál de los dos lados quiere morir? ¿Cierto? Pero esa es la vida real y siempre Dios nos va a llevar un momento al límite. Y se los voy a decir por qué. No lo hace por malo. Él lo hace porque en algún momento de nuestra vida, usted o yo tenemos que demostrar que Él es lo primero en nuestra vida. Porque Él no puede ser segundo. ¿Se acuerda cuando Él dijo, el que ame más a su hermano, a su hermana, a su padre o a su hijo o a quien quiera o a sus riquezas más que a mí, no es digno de mí? Como quien dice, Él no acepta segundos lugares, o Él es o no es. Punto. Entonces sí, se los digo, todos, como todos somos idólatras antes de conocerlo, es decir, tenemos un ídolo diferente a Él en nuestro corazón, llámese hijo, esposo, padre, abuelo, novio, novia, riquezas, trabajo, posición, lo que usted, por lo que sea el centro de su vida, ese es su ídolo. Y como Dios dice que Él va a destruir todos nuestros ídolos, o sea que en algún momento va a haber un punto donde Él va destruyendo y quizás algún ídolo usted no era tan importante, entonces usted lo va dejando destruir, pero cuando ya le llegan al ídolo máximo de su vida, que no es Él, ahí es cuando llega la encrucijada. O da la vida por Él y entrega ese ídolo, o no puede seguirlo. Ese momento de vida, todos los tenemos que pasar. Y al final se darán los frutos de esas decisiones. Entonces, suframos por la justicia o suframos por la injusticia, pero por algún lado vamos a sufrir. Eso es lo que elijamos. La consecuencia de por dónde sufrimos, si nos la jugamos por Dios, vamos a sufrir temporalmente, pero vamos después a tener un gozo maravilloso. Cuando nos la jugamos por el hombre o por el ídolo falso, que cualquiera que sea, que no sea el Señor, vamos quizás a tener un aparente alivio, ¿cómo se llama ese? Como temporal, pero después vendrá lo oscuro. ¿Listo? Entonces, para que tengamos en cuenta esas situaciones porque van a ocurrir. Yo tenía dos ídolos en mi vida que Dios casi que estuvimos batallando y Él dijo, o usted sufre o lo deja o no voy a poder ser su Dios realmente. El ídolo del fútbol, porque para mí el fútbol era, usted métase con cualquier cosa, pero si usted se metía con la pasión y mi sueño de jugar fútbol, era perder el tiempo. Y cuando yo le digo a Dios, Dios, me quiero entregar a ti, y Dios me dice, ok, pero yo te hice para otra cosa, no para esto. No, espérese, porque es que usted ya se me está metiendo al rancho, Señor. Ah, bueno, pero es que o yo soy tu Dios, más bien, usted no puede volver a Dios su maniquí, sino que usted se vuelve su servidor y Él es el que manda. Esa es la diferencia. Entonces, el ídolo que yo tenía dos ídolos, ese ídolo del fútbol, digámoslo así, de ese sueño, que tuve que chillar solo y todo para casi que dejarlo, y el ídolo de una persona cuando yo tenía una relación sentimental incorrecta antes de mi esposa. Otro ídolo que yo no quería soltar. Ella no es. Y yo, que sí, que no es. Hasta el día en que yo dije, basta. Y chillé, listo. Entonces, o sufría por lo uno, pero Dios después trajo la realidad, trajo lo verdadero. Dos ídolos. Por eso estoy aquí parado, no porque no haya tenido ídolos falsos, es porque al final
dejé que Dios ganara la batalla y me reduje a su voluntad. ¿Listo? Sigamos. Versículo 20 del capítulo 12 de Hechos. Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él. Habiendo ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. El día señalado, y escuche esto, Herodes, ataviado con su ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. La gente le gritaba: voz de un Dios, no de un hombre. Como quien dice, él estaba ataviado, quiere decir, se sentía ¡guau! Empoderado, él era la majestad. Y se estaba ataviado con su ropaje real y sentado en su trono. O sea, Herodes se creyó el cuento de que como él decía, este muere, este no muere, suban, bajen. Él hubo un momento en que su orgullo y su... Ese es el peligro del poder, ¿no? ¿Cuántos han visto gente que llega o aparentemente no es así, pero cuando ya tiene eso, es muy tentador sentir que si usted dice, hágase esto, se hace. Y si usted dice, no se haga esto, no se hace. Si usted dice, suban, suben. Si usted dice, baja, bajan. Este se sentía tan empoderado que si él decía, este muere, muere. Este vive, vive. Casi que su accionar y su forma o su autoridad le llegó a un punto donde él se sintió... Eso es lo que le pasa a algunas autoridades, no solo de naciones, de compañías, de lugares, incluso en la familia. Cuando un papá ya siente que se dice como él dice, así esté rompiendo la palabra de Dios. Eso es llenarse de orgullo, y de una gloria incorrecta. Bueno, a tal punto que no solo él decía lo que se hacía, sino que la gente lo empezó a aclamar. Lo aplaudían y le llegaron a decir, voz de un Dios, no de un hombre, imagínense. Y él en vez de acallarlos, se sentía, me imagino, ¡guau! Eso le pasa a muchos pastores, ¿sabían? Como los aplauden y ¡guau! Entonces ellos empiezan como a... Y de repente estar en una nube. Bueno, y este es un mensaje para todos, para que estemos siempre humildes, no importa la autoridad que Dios nos permita tener. Él se llegó a sentir mucho, versículo 23, dice, al instante, un ángel del Señor lo hirió, porque no le había dado la gloria a Dios, y Herodes murió comido por gusanos. No me pregunte cómo lo hirió, no sé si le dio un ataque al corazón, alguna cosa, y... Entonces, ¿qué ahí quedó? Hace unos versículos atrás, el Señor, o más bien el ángel que envió el Señor, rescató a Pedro de la cárcel. Ahora el mismo, o no sé si ya el mismo no, pero mandó un ángel, pero ahora es para herir a este varón. Entonces tengamos cuidado, porque ¿qué tal que un día Dios nos vea como muy altivos y haga, oiga, ángel X, va y lo hiere? Hasta ahí llegamos. Por eso tenemos que andar humildes, calladitos. Si Dios nos usa, siga con la cabeza abajo, no empiece como... No. Si usted es una autoridad en su trabajo, ande calmado. No se le vaya, porque Dios puede hacer... Si usted es autoridad en la familia, ande calmado, humilde. Porque vea lo que le pasó a Herodes. Él pensó que tenía todo. No, siempre hay una autoridad sobre toda autoridad, y es Él. Por eso hay que tener cuidado. Pregunta, ¿Herodes creía en el Dios de Israel? Es que no crean en Él no quiere decir que Él no es la autoridad suprema. Hasta el impío está bajo su autoridad si no lo entienda o no lo crea. Chávez no era el que se sentía en el trono de Venezuela y en el trono de Latinoamérica como el líder potencial de su pensamiento. ¿No se sentía el entronado?
no casi que no se hacía lo que él decía, pero había alguien, siempre va a haber alguien por encima. Y yo creo que Dios un día dijo, y no hubo medicina cubana, que es de las mejores, no hubo poder humano, no hubo manera, lo hirió y hasta ahí llegó el cuento. Entonces andemos suaves. Versículo 24, pero la palabra de Dios seguía extendiéndose y difundiéndose, qué maravilla. Dice, cuando Bernabé y Saulo, que es el mismo Pablo, cumplieron su servicio, regresaron de Jerusalén llevando con ellos a Juan, llamado también Marcos. Es muy importante este versículo porque más adelante Bernabé y Saulo, Bernabé y Pablo se van a pelear a razón de Marcos. ¿Listo? Entonces, acuérdese, Bernabé y Pablo, Bernabé y Saulo, ya cumplieron su tiempo allá y se van a ir a otros lugares a predicar y se llevan con ellos dos, se llevan con ellos a Juan, que también es conocido como Marcos. ¿Listo? A Marcos. Tengan en cuenta ese detalle. Sigamos. Capítulo 13. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros y empiezan a nombrarnos quiénes. ¿Quiénes eran profetas y maestros? Bernabé, otro que llaman Simeón, apodado el Negro. Hoy en día donde le digan negro a alguien, y más en Estados Unidos, se ponen bravos porque tenga mucho cuidado si va allá, no va a decirle negro a alguien, porque hay ofensa, ¿no? Pero en esa época le dijeron, fijo era negrito, ¿no? Imposible que le dijeran negro y no fuera, era un negrito morocho. Entonces Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, o sea, el mismo Pablo. Ellos eran profetas y maestros, hablaban en el nombre del Señor, Dios les hablaba a ellos para dirigir la palabra de Dios a ellos, y ellos enseñaban también. Mire, es muy importante esto. Todo varón, y les estoy hablando a los varones porque esto es necesario, todo varón que quiera ser o quiera hacer una familia debe tener estas dos características. Debe ser ¿qué? Profeta y maestro de su casa. Las mujeres están haciendo mejor esa tarea, pero ese rol está perfecto que lo hagan también las mujeres, pero debe ser el hombre el que lo lidere en sus hogares. ¿Un profeta qué hace? Un profeta no inventa palabra, un profeta no inventa sus pensamientos, un profeta no dice lo que le parece, un profeta solo replica lo que dice su Señor, el Dios de Israel. Usted no debe... La pregunta es que muchos dicen, uy, pero es que yo no he escuchado a Dios hablarme aquí audiblemente para yo decir. No, es que usted tiene que replicar esto. Un profeta fiel es el que replica lo que está escrito acá a los suyos. Enseña lo que dice ahí. Punto. Por ejemplo, yo como papá, yo no le enseño o no les voy a seguir enseñando, ni les enseñaré a mis hijas a que usen anticonceptivos. Yo le enseño a que lleguen vírgenes al matrimonio. Porque ¿qué dice acá? ¿Cuál es la visión del que es el Todopoderoso? Enséñales virginidad. Ah, bueno, padre, yo soy profeta, yo no puedo inventar, yo tengo que decir lo que tú dices y vivir lo que tú dices. Eso es ser un profeta. Por eso un papá o una mamá no deben ser otra cosa que profetas. No deben inventar ni más ni menos. Si aquí la palabra de Dios me dice que debo enseñarles a perdonar, yo debo decir, ok, yo debo perdonar para que mis hijos aprendan perdón. ¿Cuántas veces debemos perdonar al hermano que la embarró contra nosotros? ¿Cuántas? Le preguntaron a Pedro. 70 veces 7, como quien dice, todas las que sean necesarios. ¿Eso se llama ser bobo, pendejo? No. Si sigue pecando contra mí, pues yo lo perdono, pero eso no quiere decir que voy a dejar que me lastime. Eso es diferente. ¿Me explico lo que quiero decir? Pero no voy a guardar rencor. Entonces yo soy un profeta y le enseño eso a mis hijas. Hijas, yo debo perdonar. Por eso les pido incluso perdón cuando yo me equivoco con ellas.
¿Cuántos padres se equivocan con sus hijos en el proceso de crianza? ¿Cuántos? Yo me he equivocado. ¿Y qué me ha tocado hacer? Hijas, cuando ya estoy calmado, hijas, así sean chiquitas, ellos ya entienden. Te pido perdón. Uy, papá, yo pensé que usted no se equivocaba. Ay, yo me equivoco más de lo que se imagina, les digo. Perdónenme porque hice esto, me pasé de la raya aquí, perdón. Entonces ellas aprenden, yo soy un profeta para ellas. Una vez me preguntó una de ellas, papá, pero yo nunca he visto a Dios. Y yo le dije, pero tú me ves a mí. Yo soy el reflejo de Dios en tu casa, por eso me esfuerzo para que aprendas su voluntad. Soy profeta y a la vez soy maestro porque le estoy enseñando. A la medida que usted es profeta, usted enseña lo que dice el que mandó la palabra. Entonces, tenemos que aprender a hacer eso, maestros, profetas, por eso tenemos que estar escudriñando. A mí por eso me interesa que usted estudie conmigo la palabra. Sigamos. Versículo 2 del capítulo 13. Mientras ayunaban y participaban del culto del Señor, el Espíritu Santo dijo, seguramente el Espíritu de Dios agarró a alguno de estos profetas y dijo lo siguiente: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo, o a Pablo, para el trabajo al que los he llamado. Qué bendición cuando es Dios el que llama y no es uno el que se pone a hacer algo. Ellos estaban esperando, tranquilos, orando, haciendo la voluntad de Dios, sí, enseñaban en su comunidad, pero de repente el Espíritu de Dios dijo, necesito a estos dos varones, Bernabé y Pablo, o Bernabé y Saulo, pues necesito que me los aparten porque necesito un trabajo especial o un trabajo en otro lugar para ellos. Pregunta: ¿tenemos nosotros la autoridad sobre nuestros hijos para decirles lo que deben estudiar, a dónde deben ir y lo que deben hacer? ¿Sí o no? Hay algunos papás que piensan que tienen la capacidad de decir dónde, o más bien, qué es lo que deben hacer sus hijos. Es más, con quién se quieren casar, casi que nosotros tenemos la oportunidad de guiar, pero nosotros, es Dios el que debe mostrar qué quiere hacer con nuestros hijos. Es más, es Dios el que tiene que mostrar qué deben hacer ustedes. Yo no soy dueño de los niños, de mis hijos, tampoco soy dueño de ustedes. Somos alguien que guía, que acompaña, pero el que debe decir. Yo le he preguntado a Dios, por ejemplo, sobre mis hijas: Padre, en el futuro o desde ya empieza a mostrarnos qué es lo que quieres hacer con ellas. ¿Cuántos papás no tienen en su mente, ok, yo ya le armé la vida a mi hijo, yo quiero que estudie esto, que haga esto, y que... No, usted no tiene nosotros no tenemos esa capacidad. ¿O quién de ustedes conoce el futuro? Es más, ¿quién de ustedes conoce el interior de sus hijos y sabe para qué fueron creados? ¿Quién sabe eso? Solo el Señor, solo Dios lo sabe. Nosotros lo que tenemos que hacer como padres o como líderes en la esfera espiritual, porque yo siento que ustedes son como hijos de nosotros en términos espirituales, es guiarles en los principios divinos y pedirle al Padre que les revele y nos revele cuál es su voluntad con cada uno de ustedes. Eso sí es lo que debemos hacer. Los principios no cambian, los principios sí no cambian para cualquiera de los planes. Por ejemplo, el principio es un ejemplo, la verdad. Si su hijo o su compañero quiere ser astronauta, quiere ser psicólogo, quiere ser deportista, hay un principio básico de la vida, la verdad. Hijo mío, yo le tengo que enseñar verdad. Tú tienes que hacer, no importa dónde te lleve Dios, tienes que hablar siempre con la verdad, sin trampas, sin traquiñuelas. Si mi hijo va a ser taxista un día, yo le debo enseñar, oiga, a usted ni se le ocurra alterar los taxímetros o con lo que usted vaya a cobrar, porque eso es alterar las balanzas, ¿o no? Eso es un principio. Yo ahí no le estoy diciendo qué debe hacer, estoy diciéndole lo que vaya a hacer, hágalo bajo este principio. Bueno, papá. Pero es que hay papás que a veces ya se arman su tema con los hijos. Es más, piensan que los hijos van a vivir toda la vida con ellos y se sorprenden cuando los hijos dicen un día: papi,
mami, pues me quiero como casar. Y lo ven mal, ¿cómo? Así que, y entonces claro, pensaron que los hijos iban a estar toda la vida con ellos, ¿o no? Pero no, la vida real no es esa. Diferente es que usted se preocupe por con quién se va a casar. Oiga, mijito, pero ¿ha pensado, ha evaluado esto? Recuerde que la palabra de Dios dice que te hagas en yugo igualitario con alguien que conozca también a Dios. ¿Lo estás analizando? En eso sí podemos influir. Pero yo no le... Ahora, si al final ese hijo se empecina y a usted no le pareció, pero se empecina y dijo, mamá, con o papá, con o sin tu aprobación, yo lo voy a hacer. Usted se va a meter y se va a ir el día del matrimonio y va a saltar allá y le va a hacer la vida imposible de ahí en adelante. No. ¿O acaso Dios hace eso? Déjelo entonces que se estrelle o se estrelle, si de pronto usted tenía razón, el tiempo lo dirá. Y si ese hijo fue criado correctamente, un día va a decir, papá, si la embarró, perdón. Ya estoy metido y voy a afrontar mis secciones, pero he creído en el Dios que tú me mostraste a pesar de mi equivocación, porque has actuado como Él actuó o como Él actuaría. ¿No es eso diferente? Es que a veces pensamos que nadie se va a equivocar. Pregunto, ¿quiénes son papás acá? Levanten las manos. Ustedes ya son papás, ¿no? Porque usted ya está que, dice Juliana, dice Juliana, la tía ya está que explota, dice mi hija chiquita. ¿Cuándo va a explotar el niño de mi tía? Ella piensa que va a explotar y sale. Yo todavía no entiende cómo sale. Pero recuerden esto, los niños o las niñas que ustedes tienen son en comodato, es decir, prestados. No, que no se meta en su corazón, es que son míos, no lo son, no lo son. ¿Sabe por qué hay tanto problema cuando uno se vuelve suegro? Dígame, de 10 parejas o de 10 familias, ¿cuántas tienen relaciones muy complicadas con los suegros? Un porcentaje lancemos. 70%. Complicado esa relación. Generalmente, ¿por qué es? Porque los que se convierten en suegros se les olvidó un día que no son dueños de sus hijos y que cuando ellos ya empiezan un hogar hay que respetar incluso sus equivocaciones. Uno lo que hace es un papel ya más de consejero. Yo te puedo aconsejar, pero ¿cómo te aconsejo? Siendo profeta, o sea, como Dios manda. Eso es lo que te puedo hacer. Pero hijo, hija, tú tomaste esa decisión, me tienes a mí, pero recuerda que hay consecuencias de tus actos, tanto positivas como negativas. Yo le voy a enseñar virginidad a mis niñas toda la vida, pero ¿qué pasa si un día mis niñas dicen, papá, pues, ¿sabes qué? Gracias por haberme enseñado virginidad, pero yo quiero vivir esto. ¿Yo qué voy a hacer? ¿Me voy a pegar un tiro? Pues mis niñas, yo ya les advertí, pueden venir épocas muy oscuras por esa decisión, pero no puedo hacer nada por ustedes. Lo que sí puedo hacer es que aquí a mi casa no puedes estar ahí dentro del cuarto y eso, porque la casa mía se respeta. Eso sí lo puedo hacer. Pero si tú lo vas a hacer, tendrás que ser de puertas para afuera y te acordarás que vendrá oscuridad. Aún así, te esperaré con los brazos abiertos el día que te des cuenta que no va a venir bendición sobre su vida. Dígame, ¿yo me voy a pegar un tiro si no quieren obedecer? No. Les di mi ejemplo, les mostré todo. Es más, ya Dios tratará con ellas. Es más, les aseguro que un día vendrán con el rabo, como dicen, entre las piernas a decir, papá, perdón, quedé embarazada. Mi hijita, camellar se dijo. Y vas a tener que rogar al Padre que te perdone. Es más, tu vida ha cambiado porque has levantado tu obediencia. Papá, no siento a Dios. Es que volver a ser inmerso en su espíritu y tener su gozo cuesta obediencia. Papá, ¿qué hago? Aquí estoy para ayudarte a volver a Él. Las consecuencias, si no las puedo evitar, tú las vas a tener que afrontar. ¿O no?
Es que esa es la vida real. Pero si hay un corazón que dice, oiga, yo sí quiero obedecer, ese va a tener unas consecuencias maravillosas. Porque es que siempre hablamos de la consecuencia fea. Pero ¿cuál el que dice, oiga, yo me voy a parar en la línea, papá? Porque es que siempre lo vemos como, ¿qué tal mis hijas me digan un día, papá, lo que tú estás diciendo está en la Biblia y lo creo y lo voy a hacer así, y quien quiera ganarse mi corazón va a tener que esperarme? Pueden llegarme un día a decir eso. Y yo les digo, mi amor, cuenta conmigo para eso. Y cuando llegue un muchacho, avísame y hablamos. Y le mostramos a él, o más bien, analizamos si él tiene ese entendimiento. Y vamos a ver si es su voluntad. Y si no, que salga volando. Y esperamos la voluntad de Dios. ¿Listo, papá? ¿Por qué no puede pasar así? ¿Cierto que puede pasar así? Claro, porque siempre pensamos que la historia es que la embarramos. Pero puede pasar que haya un obediente que diga, oiga, yo lo voy a hacer así, papá. Y entonces yo diré, gracias, Señor. En cualquiera de las dos diré gracias, que sé que Él va a tratar tanto con la rebelión de mis hijos, los va a tratar, como también con su obediencia. Uy, papá, qué bendición, mira que me voy a casar con esta persona. Y nunca ha pasado nada, papá. Venga los casos, venga, decimos eso. Papá, ¿y será que si quedó embarazada en la primera noche? Mi amor, de eso se trata, multiplícate. Bendecida estás, es más, yo te pago la noche de bodas, te pago la luna de miel si quieres. Oiga, papá, ¿verdad me va a gastar eso? Sí. Si ve que la bendición trae, que más bien, mire que la obediencia trae bendición. Yo voy a apoyar eso. Es que uno se escandaliza, uno cree que se casan y no, y se van a mirar no, van a ir a sellar el pacto. Es más, yo lo apoyo, vaya y cierren selle el pacto, bien, mijita, y para siempre. ¿Cierto? Entonces, des en cuenta que uno a veces no se imagina, pero esa es la idea. Por eso les digo, hagamos que la palabra de Dios se vuelva real, viva. En esas situaciones es que se vuelve viva. Pero a veces simplemente queremos que Dios lo haga y no queremos cumplir nuestra parte, ¿no? Hágalo usted, Dios. Ahí le entrego a mis hijos y nunca quisimos nosotros obedecer ni darles ejemplo. Pues eso no va a ser viable. Entonces, aquí el Espíritu de Dios dijo, apártenme a estos dos muchachitos o a estos dos señores porque ellos los necesito para un tema. Versículo 3 del capítulo 13. Así que después de ayunar, orar e imponerles manos, los despidieron. Vayan a hacer la voluntad de Dios, le dijeron a estos dos. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y aquí viene la risa de Dorian. Al llegar a Salamina, oye, Lina, ahí está Salamina, pilas, ¿listo? Subraya ahí, porque ahí viene la palabra. Es que Lina está en Salamina, pero Caldas, ¿no? Caldas, sí. Entonces, dice, si ve que aquí no me creían, yo les dije que Salamina estaba en la Biblia. Listo, entonces versículo 5, ese es el versículo de Lina en ahora en adelante, Hechos 13:5, ¿listo? Entonces, al llegar a Salamina, si ve que no estoy mintiendo, ustedes creen que estoy inventando. Dice que ellos predicaron en Salamina la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos, o sea, donde se congregaban los judíos, en las iglesias de los judíos. Tenían también a Juan como ayudante, o sea, acuérdense que se llevaron a Juan, o que le decían Marcos, él estaba con ellos de ayudante. Sigamos. Aquí viene una historia cortica muy interesante, dice, ellos recorrieron toda la isla hasta Pafos. Allí se encontraron con un hechicero, un falso profeta judío llamado Barjesús, que estaba con el gobernador Sergio Paulo. O sea que este profeta falso
era muy cercano al gobernador de ese sitio, quien se llamaba Sergio Paulo. Por si usted no sabe cómo ponerle a su hijo, ahí tiene un nombre, Sergio Paulo. El gobernador, que era un hombre muy inteligente, escuchen, mandó a llamar a Bernabé y a Saulo en un esfuerzo por escuchar la palabra de Dios. Es muy probable que este hombre, en medio de su autoridad, tenía una inclinación por las cosas de Dios. Eso puede pasar, ¿no? ¿Usted se ha dado cuenta que hay personas que tienen como ese palito de querer conocer las cosas de Dios? Vea, lo peor que usted puede hacer es obligar a alguien a que escuche. No haga eso tampoco ni con sus hijos, ni con sus amistades, ni nada. Déjelos que ellos solos lo hagan. Déjenlos que ellos voluntariamente escuchen la palabra de Dios. De lo contrario es perder el tiempo. Más bien del ejemplo mientras tanto. Y este hombre tenía algo, no sabemos la historia detrás de este gobernador, no sabemos si es que de pronto la mamá, el papá, el amigo, alguien le había inculcado algo, pero en algún momento de su vida de pronto se lo inculcaron. Pero este gobernador dice que hizo un esfuerzo por llamar a Bernabé y a Saulo que estuvieran con él y escucharlo. Pero escuche esto, Elimas el hechicero, o sea, el que estaba arriba, que lo que significa su nombre es eso, hechicero, se les oponía y procuraba apartar de la fe al gobernador. Pregunta, ¿no pueden haber personas alrededor de su vida y la mía que en algún momento o de pronto actualmente estén tratando de opacar o parar o no permitir que la verdadera palabra de Dios llegue a sus oídos? Alguien que usted dice que puede ser su amistad, usted a veces dice, vea, usted métase con todo, pero no se meta con mis amigos. ¿Y qué si uno de ellos o qué si varios de ellos lo están alejando? Usted métase con todo, pero no se meta con mi novia o con mi novio. ¿Y qué si ese es el usado por el enemigo para que usted no escuche? ¿O no? ¿O qué si es ese, como le pasó al gobernador, casi que era su consejero? Como quien dice, el consejero de confianza del gobernador. Adivinen, era alguien, un hechicero. Un falso profeta porque parecía profeta, o sea que la gente pensaría en su mente que era un hombre de Dios. Entonces le mantenían hablando. Usted, y acuérdese de esto, usted y yo somos el resultado de quién estamos escuchando. Siempre. Si usted solo escucha a Shakira, pues usted se vuelve ¿qué? Las mujeres no lloramos, las mujeres facturamos. Usted se vuelve eso. Y parece un poco tonto, pero usted se vuelve eso. Y empiezan entonces a mostrar más de la cuenta, y entonces esa es la onda, y sensualidad por aquí, sensualidad por allá. Una pendejada total que las lleva al desenfreno sexual y a la esclavitud de la mentira que hoy se maneja de que es una mujer, que ya ni saben cómo definir qué es una mujer. Porque como hoy en día nadie sabe quién es quién, entonces pues, todos podemos hacer cualquier cosa. Puede ser la influencia que no le permite a usted ver a Dios y su palabra, puede ser, un profesor o profesores de la universidad o del colegio. ¿Acaso no son personas que estamos constantemente escuchando? Hay que tener mucho cuidado a quién escuchamos. Yo no estoy diciendo que no vaya a una universidad, a un colegio, pero discierna cuando le están hablando verdad y mentira. Yo tuve un profesor que nos hablaba mentira y se metía con temas bíblicos de aposta para poner en los pensamientos de los estudiantes el ateísmo, de frente. Y no tenía nada que ver con la clase. Cuando yo le escuchaba, yo me ponía rojo. Es más, un amigo me miraba y me decía, cálmese, porque yo estaba a punto de pararme, decir lo que usted está diciendo es mentira. Y el de al lado, como sabía mi fe, decía, quieto, no va a decir nada. Pero yo decía, ¿cuántos ese personaje le puso pensamientos de que Dios no era verdad y no existía a esos que lo estaban escuchando? A mí no me lo puso, pero a varios se lo pudo haber puesto. Entonces, ¿a quién escuchamos? Aquel que usted dice, wow, este personaje es brillante, pero tengan cuidado con lo que está diciendo y cómo lo dice, porque nos puede estar alejando y le puede estar opacando
¿A quién escucha usted por YouTube? ¿A quién escucha usted? Sí, tenga cuidado a quién le presta usted los oídos, porque usted es el resultado de quién está escuchando. ¿Sabe por qué yo me he mantenido hasta el día de hoy en la fe? Porque estoy escuchando constantemente su voz a través de ¿qué? De su palabra. Constantemente estoy escuchando su voz, porque aquí lo está diciendo una y otra vez. Iván, no es que me diga Iván, no estoy diciendo Iván, una voz me dice, no, pero estoy viendo que Dios me dice mantente, habla la verdad, mira mis principios, y está aquí. Entonces estoy analizando constantemente, ok, y me estoy nutriendo, porque lo estoy escuchando es a Él, y por eso mi fe no se aparta. Entonces mire, este hechicero estaba ahí, versículo 8, y le dice, se les oponía. Claro, este hechicero espiritualmente sabía que Bernabé y Saulo tenían el Espíritu de Dios, o más bien si eran de Dios, no como el falso, y entonces se les oponía a ellos, que no se le acercaran. ¿Usted sabía que cuando usted tiene el Espíritu Santo hay gente que lo va a rechazar a usted? Solo usted quizás ni siquiera ha entrado en confianza ni nada, pero porque espiritualmente están tan llenos de estas cosas feas, que eso que tienen adentro lo rechazan a usted. Lo rechazan, lo repudian, y eso era lo que le estaba tratando de pasar, o lo que le pasaba a este hechicero con respecto a Saulo y Pablo. Versículo 9. Entonces Saulo, es decir Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo: hijo del diablo y enemigo de toda justicia, lleno de todo tipo de engaño y de fraude, ¿nunca dejarás de torcer los caminos rectos del Señor? Ahora la mano del Señor está contra ti, vas a quedarte ciego y por algún tiempo no podrás ver la luz del sol. Al instante cayeron sobre él sombra y oscuridad, y comenzó a buscar a tientas quién lo llevara de la mano. Al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado en la enseñanza acerca del Señor. Y es que a nosotros nos da miedo la gente que practica este tipo de cosas. ¿Por qué? Si estamos llenos del Espíritu Santo, usted no le debería dar temor a estas personas. Es más, ellos deberían tener temor de usted. Ahora, si usted no está lleno del Espíritu Santo, dele miedo, porque ellos sí pueden y tienen algo mayor que lo que usted puede tener. Pero a mí y a usted, si está lleno del Espíritu Santo, si usted camina con el Señor, si usted es sincero, usted no le debe dar miedo a este tipo de personas. Y al contrario, Pablo fue dándole corrección a este hombre en el nombre del Señor, y quedó ciego. Y este hombre, el gobernador, al final creyó. Vea, mire, cuando Dios lo tiene para que lo conozca, él tarde que temprano va a caer, o va a romper, o va a quitar lo que le estaba ocultando su palabra. Por eso usted, cuando vea que de pronto su esposo, su esposa, sus hijos, su tío, su suegro, su suegra, sus amistades, y usted está luchando por ellos en oración, no baje la guardia, porque un día va a usar Dios lo que sea, si están llamados a ser libres, a que lo conozcan. Pero usted no baje la guardia, no se desanime. ¿Cuántos han intentado sentir desánimo porque ven que hay alguien que no? Ahora, vuelvo y lo repito, si Dios lo tiene predestinado para ser salvo, tarde que temprano va a llegar. Pero usted manténgase, Dios lo va a hacer. Versículo 13. Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar desde Pafos y llegaron a Perge de Panfilia. Juan, el mismo Marcos, o Juan, el que se llamaban Marcos, que se lo habían llevado, pues mire un día qué pasó. Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Ellos dos por su parte siguieron el viaje desde Perge hasta Antioquía y Pisidia. Este evento va a formar un problemón más adelante entre Pablo y Bernabé. No sabemos por qué, pero como dicen por ahí, este Juan o Juan Marcos se les bajó del barco, o sea, no siguió con ellos en la travesía. Pregunta: en el caminar con Dios, ¿será que hay personas que se le van a bajar del barco a usted? ¿Sí o no? Sí. Puede pasar.
Juan Marcos este día se bajó y dijo, no, no sigo más con ustedes, no sabemos por qué, quizás se sintió mal, o quizás dijo, esto es mucho voltaje para mí, mucho viaje, muy incómodo el tema, muy difícil. O quizás simplemente dijo, no, ya me dio como miedo, acabé de ver cómo Pablo dejó ciego allá a ese otro y que tal vez un día esto le dé contra mí la vaina y me dejé ciego a mí. ¿Qué sé yo qué pudo haber pensado Juan Marcos? Pero el todo es que el hombre, después de estar ayudándolos en todas estas misiones, pues se echó para atrás. Y se devolvió para Jerusalén. Se lo digo es porque más adelante va a haber una pelea muy fea entre Pablo y Bernabé, porque más adelante usted se va a dar cuenta que pasó un tiempo y luego ellos ya regresaron, ellos dos y todo, y iban a emprender otra vez otro viaje, y Bernabé dijo, oiga, llevemos otra vez a Juan Marcos. ¿Y qué dijo Pablo? No, ¿cómo se le ocurre? ¿Qué nos vamos a poner otra vez a llevarlos si la vez pasada nos dejó tirados? Ese fue el problema más adelante. No, pues no me importa, dijo Bernabé, yo me lo llevo igual. Ah, pues si usted se lo lleva, yo me voy para otro lado y si yo no me voy con usted. Así fue la pelea. Ah, listo, pues ábrase. Literalmente. Entonces Pablo cogió a otro y se fue, y Bernabé y Pablo, que eran muy unidos, terminaron separados por el tema de Juan Marcos. Entonces, decíamos la vez pasada, ¿quién tenía la razón? Y eso no tengo ni idea, y quizás nunca lo podremos analizar. Pues pueden haber varios puntos que quizás Juan Marcos, o más bien Bernabé, tuvo misericordia a pesar de la embarrada de Juan Marcos, o que Pablo dijo, no, pues qué misericordia ni que nada, esto es muy en serio. No sé cuál es la posición, son temperamentos diferentes, pero más adelante se van a agarrar. Y lo vamos a leer, y fue duro. Pero más adelante, cuando usted lee otras cartas de Pablo, Pablo dice que, por favor, ya tengan misericordia de Juan Marcos, y más que vengan y lo traigan para que lo visite, y al final de los días, Pablo como que se reconcilió con Juan Marcos. Entonces no me pregunte cuál es su temperamento, qué hubiera hecho usted, no lo sé, pero esta situación que usted está viendo acá de que él se regresa, eso va a estallar un problema más adelante. ¿Listo? Entonces, Juan se separó de ellos y regresó a Jerusalén. Versículo 14. Ellos por su parte siguieron su viaje desde Perge hasta Antioquía de Pisidia. El Shabbat, o sábado, y lo dicen sábado, pero es Shabbat, o sea, el día de descanso, entraron en la sinagoga y se sentaron. ¿Cuándo era el día o cuándo es el día de descanso en la Biblia? Recuérdelo. ¿Cuándo es según nuestro calendario? ¿Cuándo? Es lo que usted llama el sábado. Y el día de descanso se calcula no todo el sábado, sino que acuérdese que según la Biblia, después lo vamos a estudiar otra vez, los días acaban cuando la noche empieza. Más bien, el día empieza cuando la noche llega. ¿Listo? Para que no los vaya a confundir. ¿Se acuerda Génesis? Génesis, ¿qué decía? Y vino la noche, y fue la mañana, y fue el día tal. Y llegó la noche, y fue la mañana, y ese fue el día tal. Entonces, todo el pensamiento hebreo, si usted se va a Israel hoy, va a entender, y todo el pensamiento hebreo es que el día arranca cuando cae el sol, cuando llega la noche, ahí empieza un día. Entonces, para un pensamiento hebreo, un pensamiento bíblico, desde el viernes de nuestro calendario, cuando cae el sol, ahí empieza el día de reposo. Y terminaría el sábado cuando cae el sol, o sea, cuando empieza la noche. Es en teoría, hablando de espacios, el espacio dentro de nuestra semana, es lo que llaman ahí Shabbat, o a veces lo traducen como sábado, pero es el día de reposo. Por eso es que nosotros procuramos primero enseñarle eso a la comunidad. Segundo, si usted tiene la oportunidad de no hacer negocios este día, si tiene la oportunidad, hay algunos que les toca trabajar, depende de su empresa, los hacen trabajar este día, pues vaya y trabaje. Por eso pusimos a las 4, porque generalmente ya han salido los que tienen que hacerlo, pero si en sus manos está evitarlo, no lo haga, más bien entréguele ese día y sepárelo para Dios, como dice
y el séptimo día Dios descansó y... Eso es todo de Génesis, ¿no? Después le hace. Entonces, por eso es que cuando ve usted un calendario generalmente no tiene el domingo en el último día. ¿Dónde lo tiene? En el primero. Eso tiene un tema histórico, eso no es porque sí. Porque realmente el primer día de la semana es lo que nosotros llamamos domingo. Solo que un día, cuando usted estudie más y analice la historia, un día los romanos y un par de líderes en su momento lo que hicieron fue tratar de unificar y que ya todo el mundo no adorara, o más bien, que todo el mundo, incluyendo los judíos que adoraban en Shabbat, ya no adoraran ese día, sino que el día de reposo o el día de adorar fuera el primer día de la semana, porque ese era el día en donde adoraban generalmente al dios falso Sol. Por eso se llama en inglés Sunday, porque adoraban al dios Sol. Entonces un día les pareció muy fácil decir, no, pero más bien unifiquemos todo esto y no hagamos tan complejo esto, y que los judíos más bien, o los que creen en el Dios hebreo, se acomoden a nosotros y todos hagamos una sola cultura y más bien hagamos que sea el día de reposo el primer día de la semana. Y ahí fue como un cambio. Pero yo creo que la Biblia tiene sus días como Dios los predestinó desde un comienzo y siguen siendo igual. No vamos a pelear por días, pero pues aquí lo hacemos más o menos así. Por eso es que usted viene hoy. Por eso es que tratamos de parar hoy, a la medida de lo posible. Nosotros no lo hacemos perfecto, pero es para dejar un mensaje. De hecho, nosotros creemos que hay algo detrás del Shabbat o el día de reposo, y es un plan grande de Dios que puede llegar a ser verdad. ¿Se acuerda que entonces Dios hizo los 6 primeros días y el séptimo ¿qué? Descansó. Si usted lo piensa en miles de años, es algo muy similar que puede estar pasando, porque como estos tiempos están mostrándonos el plan de Dios a la final. Entonces, desde que Adán pecó y fue fue desterrado del jardín del Edén, más o menos desde ese día a cuando llegó el Mesías a la tierra, fueron más o menos 4000 años. Y la Biblia dice que para Dios un año son como 1000 días, y 1000 días como que un día son como 1000 años, y 1000 años como un día. Entonces, si más o menos desde que desterraron a Adán hasta que llegó el Mesías fueron 4000 años, más o menos en términos de días para Dios, ¿cuántos días pasaron? 4. Ahora, más o menos desde que el Mesías vino a hoy, ¿cuántos días en miles de años han pasado? Han pasado 1000 años, o sea, 2 más. O sea que más o menos estamos a puertas de completar y terminar los ¿cuántos primeros días? 6 primeros días. Cuando se terminen los 6 primeros días en miles de años, ¿qué debería pasar? Vendría el séptimo, que sería el día de reposo, o sea, los 1000 años donde debería venir reposo. ¿Cuánto tiempo dice Apocalipsis que el Mesías va a reinar sobre la tierra cuando Él venga a poner orden? 1000 años, o sea, un día más, el séptimo. En teoría ahí debería venir descanso. O sea que si esa teoría es cierta, estamos demasiado cerca a que esto se ponga color candela y que el Mesías vuelva. O sea que si ven que todo tiene un orden, no es porque sí, no es empecinarse a decir, es que esto tiene que ser así y así, no, es que todo tiene algo por detrás. Por eso nosotros tenemos que estar pendientes de sus tiempos, de sus fiestas, en fin, que después lo seguiremos aprendiendo. No sé por qué, pues estábamos hablando de eso porque mire, el Shabbat o sábado entraron en la sinagoga y se sentaron, versículo 15, sigamos. Al terminar la lectura de la ley y de los profetas, los jefes de la sinagoga mandaron a decirles, hermanos, si tienen algún mensaje de aliento, le estaban diciendo a Pablo y a Bernabé, si tienen algún mensaje de aliento para el pueblo, hablen. Como quien dice, hermanos, si vinieron a hablar, hablen. ¿Cuál es el mensaje que tienen para nosotros? Y miren lo sencillo que empezaron a hablar. Pablo se puso en pie, qué maravilla, empezó él a tomar el liderazgo. Hizo una señal con la mano y dijo, escúchenme, israelitas, y ustedes los gentiles temerosos de Dios.
Y acá les empieza a hacer un resumen súper rápido de todo lo que estaba ocurriendo. Miren el resumen tan hermoso. Dice así, escuchen, versículo 17. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros antepasados y engrandeció al pueblo mientras vivían como extranjeros en Egipto. Con gran poder los sacó de aquella tierra y soportó su mal proceder en el desierto unos 40 años. Empezó a contarles desde el comienzo. Luego de destruir 7 naciones de Canaán, dio a su pueblo la tierra de ellas en herencia. Todo esto duró unos 450 años. Después de esto, Dios les asignó jueces hasta el día del profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey y Dios les dio a Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Y Dios les dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que gobernó por 40 años. Tras destituir a Saúl, les puso por rey a David, de quien dio testimonio y dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Antes de yo contarles o seguir hablando de qué más les dijo Pablo, quiero detenerme en lo que él recuerda que Dios dijo acerca de David. ¿Se acuerdan cuando Dios dijo acerca de David? Eso dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. Él realizará todo lo que yo quiero. Pregunta: ¿cuál es el corazón o cuál es el estilo de corazón que Dios está buscando en usted y en mí? ¿Cuál? Ahí dice. No, pues sí, es conforme al corazón de Él, pero ¿cuál es el corazón conforme al corazón de Él? ¿Cuál? El que hace todo lo que Dios quiere, punto. Póngale 5 a Charlie. Si usted dice que cree en Dios, pero usted hace su voluntad y no lo que Él quiere, usted y yo no tenemos un corazón conforme al que Él está buscando. Él lo único que le interesa no es que usted sea el más brillante. Él no le interesa en el fondo que usted sea el mejor locutor o elocuente de la vida. Es más, Él no le interesa que usted cante tan hermoso como algunos cantan hermoso en esta congregación. Todo eso está bien, pero en el fondo lo que a Dios le interesa es que usted y yo le obedezcamos y hagamos su voluntad, lo que Él quiera. Señor, lo que tú quieras. Yo a veces le digo: uy, Señor, sería tan lindo. Yo he podido y tengo todas las capacidades humanas para irme de este país. Hablo, me defiendo muy bien hablando inglés, tengo una buena hoja de vida, tengo gente, puedo hacer, cuando estuve en la embajada pude haber hecho cosas. Pero ¿sabe por qué no lo hago? Porque no me he dado cuenta que Él quiera eso, punto. Porque yo no estoy aquí para hacer mi voluntad, sino la de Él. Yo podría ahorita estar lleno de plata, pero no estar haciendo su voluntad. Él necesita un corazón que diga: oiga, Señor, lo que tú quieras. Él me ha puesto a trabajar en lugares donde no quiero y le he dicho: hágale. Una vez llegué chillando de la casa, me acuerdo, y yo decía: uy, este trabajo lo aborrezco. Y el Señor: siga, papito. Uy, ya no me aguanto más hasta jefe. Siga, papito. Uy, pero es que tu voluntad a veces no es tan fácil. Hágale, hermano, ¿no es que quiere tener un corazón conforme al mío? Porque al final no se trata de usted, se trata de lo que yo quiero. Señor, yo quería ser futbolista, es más, tenía la capacidad, pero no se trata de tus capacidades, se trata de lo que yo quiero. Señor, pero yo quería esta relación, pero es que no se trata de lo que a ti te parece. ¿No me preguntaste que quién era tu esposa? ¿Y quién sabe más, él o yo? Yo pensaba que yo sabía más. Oh, Señor, pero es que, no sé, yo quisiera vivir en un lugar desarrollado donde yo no me tenga que preocupar por trancones y por plata. Pero si no es tu voluntad, ¿qué hago? ¿Sabe por qué estoy aquí parado? Yo creo que le di gracias, sí es la voluntad de Él. Por eso es que le estoy metiendo la ficha con ustedes. A veces me preguntan:
¿y usted dónde le gustaría trabajar? Yo para qué pierdo el tiempo diciendo dónde me gustaría trabajar, si a la final uno termina haciendo lo que él quiere. ¿Yo para qué le voy a perder el tiempo respondiéndome esas cosas? Es más, no tengo ni idea qué va a ser mi futuro, porque a la final es el que sabe, es Él. Yo lo único que estoy llamado es a obedecerle, a hacer su voluntad. Y David tenía un corazón que como que él decía, para las que sea. Si usted me dice vaya aquí, yo voy. Si usted me dice vaya allá, yo voy. Y aún así le falló una vez, ¿no? Horriblemente. Y una vez hizo un pecado terrible. O sea que en medio de un corazón sincero puede haber errores. El tema es que sigue con el mismo corazón, se arrepintió, recibió la consecuencia, la aceptó. A mí me pareció genial a Dios cuando le mandó al profeta y le dijo, David, bueno, le destapó la olla, porque Dios destapa las ollas tarde que temprano, ¿no? Y David pensó que había hecho un pecadillo rapidillo y que nadie se había dado cuenta. Nada menos y nada más que se acostó con una mujer que tenía esposo. Y como era el rey, él pensó que como con su autoridad él podía como manejar la situación y taparla, a tal punto que llegó a mandar a asesinar a su esposo para que la cosa no se armara. Y la dejó embarazada, oiga, como de malas, la dejó preciso embarazada. Muy fértil el hombre. Se le armó un chicharrón por un momentico de error. Acuérdese que usted puede andar muy bien, pero si usted levanta el acelerador de la obediencia, en un instante, usted se puede ver muerto en una cárcel, en un hospital, o vuelto nada delante de Dios, ¿o no? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y tener dominio propio en todo momento. Entonces, el Señor le mandó un profeta y le dijo, el profeta, bueno, le contó una historia, bueno, después lo leeremos, y después al final le dijo, ¿tú qué harías, David, con el hombre de esta historia que te conté? Y David le dijo, ¿dónde está ese varón? ¿Dónde está ese hombre? Pues que lo maten. Y el profeta le dice, ok, el de la historia eres tú. Y quedó el hombre. O que el profeta estaba arriesgando el pellejo, porque si el rey le daba la gana, lo mandaba a matar. ¿Y sabe qué hizo el David? No, ya claro, se le destapó la olla y lo único que hizo fue, perdón, o sea, no embarré, soy yo, sí, qué vergüenza. Y llegó el profeta y le dijo, obviamente enviado por Dios, le dice, Dios te dice que tienes que tienes que elegir una de estas tres consecuencias. O sea que Dios también permite consecuencias, a veces nos olvida eso, ¿no? O sea, a pesar de que él se arrepintió, Dios le dice, ok, te arrepentiste, está bien, pero tienes que escoger, le dio a elegir la consecuencia. No me acuerdo ahorita bien cuáles son, lo único que sé es que al final David dijo, no se puso a replicar nada, le dijo, es mejor caer en manos del Dios viviente y no del enemigo, porque una de las consecuencias era como caer en manos de su enemigo. Otras era perecer varias cosas, otras era que Dios castigara a unas generaciones, pero que caer en manos de Dios en el castigo. Él dijo, estoy entre la espada y la pared, prefiero caer en manos del Dios viviente que es misericordioso a la final, pues que sea esta. Y elijo una de ellas y sí, así fue. Vino consecuencia, el hijo que él tuvo por fuera de ese matrimonio murió y quedó un problema incluso generacional de en adelante. Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? Que él tenía un corazón y que ese es el corazón que debemos tener nosotros aquí en esta congregación. Que usted sea capaz de decir para las que sea. Dejemos hasta ahí la lectura. Quedamos en ese versículo. Ahorita el próximo fin de semana seguimos leyendo porque ahí se vienen cosas muy interesantes. Pero póngase de pie y vamos a orar y terminamos dándole gracias a Dios porque en medio de la lectura que estamos haciendo, usted al final descubre tesoros maravillosos, y esos son los tesoros que yo quiero que usted se lleve. Yo le pido a Dios y le pido a nuestro Padre que nos ayude a tener un corazón que sea capaz de decirle, Señor, estoy para las que sea que tú decidas que hagamos. Que sea tu voluntad y no la nuestra.
Que yo tenga la capacidad, o más bien la humildad de decirle, Señor, si tú quieres que vaya allí, allí iré. Si tú no quieres que vaya allí, allí no iré. Si tú quieres que esté con esta persona, estaré con esta persona. Pero si tú no quieres que esté con esta persona, no lo estaré. Si hay alguien que me está alejando, alguna cosa que no deja que tú te entrones en nuestra vida, sé tú y quítala si me duela, como lo hablamos al principio. Padre, gracias por esta tarde que estuvimos juntos, a la luz de lo que la palabra nos habla. Constantemente nos estás sumergiendo en tu espíritu a través de lo que hablamos aquí. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de lo que hablamos, de lo que analizamos, de los ejemplos que damos, de la lectura en general, tú nos hablas a todos a nuestra vida. Nos estás hablando constantemente. Nos estás recordando tu palabra y nos quieres decir que nos amas, que nos corriges, que nos ayudas, que nos levantas, que nos animas, que no estamos solos, que eres un Dios bueno y que quieres que tengamos un corazón tan humilde para hacer toda tu voluntad. Ayúdanos a tener esa diligencia que tú tienes, esa sabiduría que tú posees. Regálanos de tu sabiduría en esta congregación para hacer tu voluntad. Regálanos de tu sabiduría, Padre, para poder hacer lo correcto, lo que tú harías en cada situación, para saber llevar a nuestros hijos, no solo los biológicos, sino los hijos espirituales que tú nos regales, para que podamos ser ejemplo correcto de ellos, o a ellos, Señor, de ti. Señor, bendigo a los que están aquí presentes, los que no pudieron hoy estar, los que están por Zoom, y que todos, en unidad, no bajemos la guardia y no permitamos que el enemigo nos aleje, así como este hechicero que alejaba y no permitía que se acercara los que de verdad traían palabra de Dios a su vida, a este gobernante. No permitamos, ayúdanos a distinguir entre los falsos profetas o a las personas que inconscientemente o conscientemente estamos escuchando, pero que nos alejan de tu verdadera palabra. A no tener un maestro diferente que no seas tú, a no tener una sabiduría diferente a la tuya, a no tener un conocimiento diferente al tuyo, porque al final toda verdad, todo conocimiento, todo misterio proviene de ti. Y tu sabiduría es mucho mayor que la humana, Señor. Así que ayúdanos a enseñar correctamente, a guiar correctamente, a hacer ejemplos correctamente. Gracias por la provisión, gracias por los trabajos, gracias porque incluso en medio de jefes difíciles, de trabajos complicados, de tiempos complejos, y así a veces no nos guste, si es tu voluntad que allí estemos, allí estaremos, Señor, porque en medio de toda esa dificultad, esa presión, a veces ese estrés, tú nos hablas, nos moldeas nuestro carácter, nos ayudas a tomar decisiones sabias en nuestros trabajos, con las personas que están a nuestro cargo o con los jefes bajo los cuales estamos protegidos, Señor, que a veces no son fáciles, pero nos ayudas a desarrollar carácter, constancia, fe, paciencia, misericordia, trabajo fuerte, y tú nos guías a toda verdad en medio de estas situaciones.